Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si tus ideas realmente son tuyas? Tus miedos, tus opiniones, lo que te parece normal o inaceptable. ¿Llegaste a esa conclusión solo? ¿O alguien te enseñó cómo interpretarlas? Hoy no hablaremos de teorías conspirativas extremas. Vamos a hablar de algo mucho más sutil y poderoso. La narrativa. ¿Por qué quien controla la narrativa no necesita controlarte a ti? Solo necesita influir en lo que crees. Hoy en día estamos en un mundo, Mauro, que yo me atrevería a decir de demasiada información. Antes era porque faltaba, ahora ahí es una información abundante, o yo digo un caudal de información que a veces las personas no la alcanzan a asimilar, pero la idea del tema de hoy es quién controla lo que usted cree que está, que llegó por su capacidad de creer, realmente no lo está, no llegó usted a esa conclusión, sino que aquí entra algo, Mauro y oyentes, que es muy especial, y es la narrativa que te venden. Pues yo no sé si vos de pronto, y los oyentes preguntarán, ¿qué es una narrativa? Yo quiero hacer una salvedad. Si tú vas en términos de literatura, vas a ver que la narrativa es un estilo literario. Un estilo literario. Eso, de escribir y todo eso. Pero la narrativa, en términos sociales, podríamos decir que no es una mentira ni una verdad absoluta. Es el marco desde el cual interpretamos la realidad. Mauro, ¿qué es una narrativa? La narrativa es eso que se pasó, esas creencias culturales, inclusive religiosas, que se pasaron de generación en generación, de forma oral. Inicialmente de forma oral. Inicialmente. Incluso a través de historias. Exacto. Recuerda que de cuentos, historia era la manera en que se iba transmitiendo esto de generación en generación. Y el asunto con la narrativa, Mauro, es que no nos dice qué pensar, nos dice cómo pensar. ¿Qué opinas de eso? Es lo tremendo que decís vos. Y ahí es donde se vuelve la cosa peligrosa. Y adicional a eso, hermano, también nos pone a pensar, Raúl, te lo digo a ti, también se lo digo a aquellas personas que también son creadores de contenido y que son divulgadores de alguna manera, de la responsabilidad tan tremenda que tenemos. Porque es que, viejo, mira, si vos tenés la forma como de dirigirte bien al público y utilizas determinadas palabras y tenés determinado léxico más o menos como acomodadito, llegas y echas un cuento que escucha cualquier persona que tiene acceso a un celular, o que tú decías, en otros tiempos anhelaba la humanidad tener el acceso a la información. Así y es. Hoy día tiene caudales, se desborda la información tan tremenda que tenemos a través de las redes sociales. Pero venga, ¿qué tan cierto es lo que nos dicen las redes sociales? O de qué manera nos la están contando. Porque es que lo que vos decías ahorita es muy interesante. Vos decías, venga, es que no es ni una mentira ni una verdad absoluta, sí. Pero también el asunto es, venga, ¿cómo lo cuentan? Recuerda que hablamos de que hay verdades disfrazadas de mentira y mentiras disfrazadas de verdad, o están ahí mezcladitas. Entonces, llega información que cualquier divulgador le está entregando a las personas, gente que no sabe absolutamente nada de pronto y que finalmente se la cree. Y ahí es donde hablamos nosotros, Raúl, de una construcción social. Exacto. Y vemos gente que piensa como piensa, pero que en un momento determinado no se ha preguntado, venga, ¿yo por qué pienso así? Exacto. O por qué creo en lo que yo creo. Es que esa narrativa, Mauro, es como ese discurso que vende y finalmente con ese discurso busca en que meterte en un marco donde tú vas a interpretar la realidad. Entonces, voy a poner un ejemplo de esto, para que la gente también como que vaya entendiéndolo, si de pronto no estamos siendo muy claros. Si es, usted va por la calle, Mauro,
y ve una marcha, una protesta. Una protesta, mucha gente en la Mucha calle. gente gritando con cacerola o lo que sea. Entonces, según la narrativa en que usted se pare, esa marcha o protesta en la calle puede ser una manifestación pacífica, Ujú. un disturbio peligroso, pero vea estos vándalos cómo están dañando todo, ¿cierto? Una lucha por los derechos, que sí están exigiendo el derecho que ellos se merecen y están luchando por los derechos de los demás. O una amenaza al orden público. Mire, termina. Mira, 4 formas de ver. Entonces, un mismo hecho y la percepción cambia completamente de acuerdo a qué? A su narrativa, al discurso que usted maneja, que usted cree que llegó a él, pero realmente se lo inculcaron o usted lo aprendió de alguien. Es bien interesante al discurso que manejamos, a la interpretación que le damos, pero también a cómo nos lo están mostrando, Raúl. Porque bueno, o sea, claramente dijiste vas por la calle y ves eso, pero normalmente nosotros estamos de pronto en nuestro lugar de trabajo o estamos lejos de donde está de donde está llevando a cabo esa manifestación. Entonces, ¿por dónde vemos nosotros? Por los medios de comunicación. Pero es que que nos lo para allá enseñan. vamos ahora. ¿Sí me entienden? Entonces es Sí. también, o sea, damos una interpretación debido a esa construcción social por esa narrativa que nos han venido, Claro. mejor dicho, nos han venido echando ese cuento, y resulta que de ahí es donde viene la interpretación y lo que decimos, venga, ¿yo por qué pienso en lo que pienso? ¿Por qué creo en lo que creo? Mauro, y muy interesante lo que tú dices, ¿sabes por qué? Porque apunta a lo siguiente. La narrativa no grita, se repite, lo acabaste de decir, se normaliza y sin darte cuenta, forma parte de tu forma de pensar. Mire lo importante y tremendo porque ahí vamos a llegar a algo que te estás adelantando y que para allá pues queremos hacer el énfasis, es que ¿quién crea las narrativas? Y llegamos a lo que usted toca ahora. Ujú. El primer contexto que crea narrativas es los medios de comunicación. Hablemos de ellos. Mire, bien interesante llegar ahí al asunto de los Mm. medios de comunicación y esto no es nuevo, o sea, estamos hablando de Tiene de vieja data, bien. vieja data, bueno, y de que esto obviamente se transforma a través de los tiempos y se va adaptando a las nuevas tecnologías, ¿cierto? O sea, hablamos, si nos vamos milenios atrás, pues hablamos de esa narración, de esa narrativa oral. Prensa escrita también. Ya. Pero eso ya es más cercano, Ujú. pero esa narrativa oral donde se reunía la tribu alrededor de una fogata y empezaban a escuchar al patriarca o a la matriarca Sí. o al echador de cuentos que empezaba a Ujú. contar las historias. Finalmente podemos ver que nuestros antiguos manifestaban esa narrativa también a través de sus pinturas. Sí, claro. Eso que conocimos como pinturas rupestres, Rupestres, claro. donde ahí mostraban una escena de cacería. Incluso si te vas ya a los dibujos tan espectaculares que hay en Egipto, mostraban toda una narrativa, ¿cierto? De lo que pasaba tanto en vida del faraón como después de su muerte. Mauro, un paréntesis, qué pena que te interrumpa, pero me hiciste acordar de algo y se me olvida, y es que algún escritor español en un libro que llama El destino de la familia decía que pasamos de la hoguera, de la lumbre, a los cátodos. De la lumbre, de la hoguera, de contar las historias, pasamos a los cátodos. Los cátodos se refiere al televisor, ya, y en este caso sería al internet. Pegamos ese Y mira salto. pues cómo vamos o sea, la humanidad se va adaptando y esa narrativa se va adaptando, pero hay un punto de transición bien interesante para lo que hoy nos ocupa, Raúl, y es que hace relativamente poco, por allá en los años 40, del 40 hasta el 45, 46, hubo un personaje alemán Goebbels, Goebbels, que se inventó una forma de propaganda. ministro de propaganda del régimen nazi. Y este señor fue el precursor de este tipo de propaganda que lo que hace es repetir, Ajá. repetir y repetir. Una hasta- narrativa. Una narrativa que, como lo llama ahorita, no necesariamente es mentira ni es verdad. En este caso, este señor lo que hacía era una repetición a través de esa propaganda que la gente terminó creyéndoselo. Claro, claro. Y finalmente, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Que terminamos creyendo lo que quieren que nosotros creamos. Entonces ahí llegamos, Mauro, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo informan, seleccionan la noticia que nos van a dar. Aquí tenemos que decir eso. Afortunadamente estamos en un momento donde hay medios de información alternativos. No sé, amigos, Mauro, yo hago aquí con todo respeto un paréntesis. No sé en otros países de Latinoamérica donde nos escuchan, Argentina, Perú, México, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en fin, etcétera, o sea, Venezuela. Pero acá en Colombia hay unos medios tradicionales que los vemos reflejados en lo que les vamos a compartir. Y afortunadamente acá en Colombia están saliendo también unos medios
alternativos que tratan de ser más objetivos en la información. Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación que no solamente informan, sino que seleccionan? Entonces, ¿te das cuenta, Mauro, en los noticieros o en las revistas de estos medios que ellos seleccionan la noticia? Seleccionan el titular. Con lo que van a abrir el noticiero. ¿Cuánto tiempo va a durar esa noticia? ¿Qué palabras se usan? ¿Y qué imágenes van a mostrar? Entonces, no solamente están informando, sino que están enviando, ¿qué? Una narrativa para influir en el que está viendo la noticia. Sí, entonces, en la sociedad como tal. mira, yo te pongo un ejemplo y te doy la palabra. Si durante una semana, por ejemplo, todos los medios de comunicación que usted ve, televisión, radio, prensa, si durante una semana todos esos noticieros hablan de robos, violencia, la sensación colectiva será que todo está peor, aunque los datos no lo confirmen. O sea, lo que hacen es que no hace falta mentir, basta con repetir. Entonces la gente termina diciendo, es que esto está muy peligroso, no, es que esto está muy malo, es que todo está muy malo, y resulta que van a ver de pronto datos para contrastar y no corresponde. Pero en los medios de comunicación, no todos están queriendo influir con su narrativa para generar o miedo, o inseguridad, o rabia. Sí, Mauro. Mire, bien tremendo esto de los medios de comunicación. Y pues no somos un podcast que nos dediquemos pues a tirarle a nadie, ni mucho menos. Pero sí queremos pues como hacer un análisis profundo de lo que pasa, ¿cierto? Con la narrativa y con las noticias que nos dan. Raúl, es que influye todo. Influye la música que utilizan para dar una noticia. Tú no ves que cuando hay una noticia pues extraordinaria, hay como una música de alerta donde... Y tensión. Y tensión donde última hora, la noticia tal, esto y lo otro. Urgente. Nosotros hablábamos, Raúl, de cómo anteriormente un noticiero duraba media hora. Estuvimos hablando de eso la vez pasada. Sabemos que el noticiero duraba media hora y la gente se reunía. Aquí en Colombia, la claridad. Aquí en Colombia, la gente se reunía a ver las noticias al mediodía. Estaban las noticias de las 7. Yo recuerdo la del mediodía. Sí, y las que eran media hora. Y las de las 7 de la noche también media hora. También media hora. Eso duraba. Y el resto aquí lo que daban era un boleo de novelas, hermano. Novelas como... pucha, muchas novelas como tal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que eso ha cambiado. ¿Cuánto dura Eso ha cambiado. un noticiero? Hermano, o sea, ¿Horas? Un noticiero puede estar durando yo creo que 3 horas ya más o menos. Hombre, sí, horas. Sí, Eso empieza al mediodía. Mira, porque es que empiezan como por allá, sigue siendo el mediodía, pero por allá como a las 11:30 empieza que hay un avance. Sí. ¿Cierto? Bueno, y lo que tendremos en nuestra emisión de noticias del mediodía. Y entonces dan un avance de lo que va a pasar. Y lo que vos decís es muy cierto, o sea, llegan y ellos dicen, bueno, vamos a arrancar con esta noticia porque va a generar más impacto, ¿cierto? Claro. Y mira cómo también es muy interesante ver que de alguna manera como que se han dado cuenta que lo negativo y lo que genera más terror Vende. es lo que más vende. Claro. Entonces, lo que priorizan es la noticia, pues, como de lo más trágico. Sensacionalista. La más sensacionalista, lo más trágico, las cosas más tremendas como tal. Ya al segundo plano ya pasa, bueno, y después de tantas cosas malucas, les vamos a dar ahorita una noticia buena. Pasó tal y tal cosa, y ya el relleno como tal. Pero ¿qué pasa? Deciden durante cuánto tiempo, qué palabras van a usar, cuál es el titular. Y las imágenes que van a mostrar. Las imágenes que van a mostrar y durante cuánto tiempo vamos a estar a hablar de la misma noticia. ¿Tú te acuerdas que hablábamos anteriormente de el balserito cubano? Ajá, sí, claro. Ya y llegó un momento en que decíamos, ya estoy hasta acá el balserito cubano, eso todos los días hablando del balserito cubano. Hubo acá una situación con una candidata a la presidencia en tiempos de la presidencia de Pastrana, que era Ingrid Betancourt. Hermano, la situación muy tenaz, la de esta señora estuvo privada de su libertad durante mucho tiempo y es algo que no debería sufrir ningún ser humano. Pero hubo un momento en que parece que los periodistas no salieran a investigar otro tipo de noticias. La noticia era diaria, todos los días, dele. Y eso pasa con muchas noticias. Entonces, lo que vos decías ahorita, si yo estoy aquí en mi lugar de residencia y donde trabajo, y yo empiezo a ver noticias, y la noticia es la inseguridad, robaron en tal parte, hicieron tal cosa, cometieron un crimen en tal parte. Si una persona se detiene a pensar, Raúl, y dice, vení, pero todo lo que dicen las noticias, pero eso por acá no pasa, pues yo al menos no lo he visto. Pero la sensación que generan las personas es que todo está llevado, que estamos, mejor dicho, que todo está muy mal, claro. Estamos súper mal. Eso es lo que hacen con la narrativa. Es que no hace falta mentir, basta con repetir. Ve, yo conozco muchas personas que me han dicho que ya no ven noticias, pero muchas,
por salud mental, por desintoxicarse de alguna manera, por tranquilidad, por paz mental, no ven noticias. Y tienen razón, porque yo quisiera cerrar con esto. Y es, por algo los noticieros pasaron de media hora a 3 horas. ¿Quieren informar más o qué quieren en las 3 horas? O quieren O vender más la narrativa. O quieren vender más la narrativa. Exacto. Quieren Controlar más. dale a esa Exacto. narrativa. Mire, algo interesante, Raúl, y para tener en cuenta, y es algo que escuchaba yo de alguien hace mucho tiempo, hombre, y tiene razón, hermano. Cuando a usted, Raúl, cuando nos pongan una noticia impactante y empiezan a hablar de esa noticia, dele, nos enfoquen a mirar esa noticia. Decía esa persona, deténgase un momento, deje de mirar hacia allá y permítase mirar hacia otro lado. Porque cuando está pasando eso, que te tienen bombardeado con una noticia, dele, la misma narrativa, algo está pasando por otro lado que no quieren que vos te des cuenta de lo que está pasando. No queremos ser conspiranoicos, pero es que ni quiera ser conspiranoico, Raúl, es que eso es lo que hacen. Y eso es lo que pasa. Le voy a decir esto para que pasemos al otro contexto donde se manejan las narrativas, donde nacen las narrativas. Yo paso por restaurantes, por lugares, por gastrobares, por sitios a la hora de las noticias y está la gente almorzando, consumiendo alimentos y con el televisor prendido en 2 canales que están viendo las noticias. ¿Qué narrativa están recibiendo ahí? Oiga, no, y tremendo. Es un bombardeo. Y a vos no te parece muy tremendo lo que dice la gente cuando ve las noticias. Mire lo que yo he llegado a escuchar, viejo, que dicen las personas. Cuando esa emisión de noticias no tuvo tantos hechos de violencia y noticias impactantes, he llegado a escuchar a la gente decir, hombre, no estuvieron tan buenas las noticias. Claro. Igual que cuando abren un periódico, que eran periódicos muy sensacionalistas y también prensa muy amarillista, y no tenían ese tipo de noticias impactantes, ya hombre, no estuvo tan buena, estuvo más bien suave la noticia. Así es. Estuvo tan bueno. Pero cuando hay todo este tipo de acontecimientos pesados, la gente ve, las noticias estuvieron buenísimas. O sea, qué tremenda la forma de pensar de las personas, lo que ha hecho la narrativa. Y ahí, Mauro, de los medios de comunicación pasamos a las redes sociales y algoritmos viejos. ¿Cómo le parece a usted que las redes sociales no muestran la realidad? Muestran la realidad que más te mantiene a ti conectado. No muestran la realidad. Muestran la realidad que a usted, querido amigo, lo mantiene más conectado. Pero es que ¿cómo es que se llama? El algoritmo. El algoritmo viejo sabe lo que usted quiere ver. El algoritmo ve lo que normalmente tú frecuentas y cuando tú abres cualquier red social, eso es lo que te va a mostrar. Exacto. Mira, por ejemplo, yo te decía ahorita, pues cualquier día estaba navegando en TikTok y tú sabes que TikTok es una red social de eso, rápido. Tú vas pasando... Scrolling es que se dice antes. Scrolling. Ajá. Eso dura muy poquito, ¿cierto? Entonces uno está... Segundos. ¿Y qué pasa con el que monta contenido a la red social TikTok? Tiene que ser algo que enganche, hermano, porque si no, lo que va a hacer es que medio... Y nada. Pasaron allí como tal. Bueno, resulta que pues yo soy del mes de mayo, nací en el mes de mayo y pues al mes de mayo le corresponde el signo Tauro. ¿Cierto? Hablando del horóscopo. Hablando del horóscopo y de los signos zodiacales. Sí. Entonces, en este caso, yo sería Tauro. Qué tan particular que entonces yo abro TikTok y me sale algo de Tauro. Esta es la canción que debería dedicársele a un Tauro. Y entonces todo es Tauro. Y vas pasando y sigue otra de Tauro y es el mejor signo del mundo, Tauro. El signo, yo no sé qué, con las características más tremendas del planeta, el signo Tauro. Entonces nosotros hablábamos el otro día, qué pena, Raúl, que me estoy tomando mucho la palabra. Nosotros hablamos el otro día de cómo se ha transformado la forma en que nos ofrecen la información y cómo nos venden la narrativa. Porque es que, mira, si hablamos de la televisión y digamos, estamos en el canal Pepito Pérez tú, y resulta que tú vives en tu casa, yo vivo en la mía, y tú también estás en el canal Pepito Pérez. ¿Estás viendo lo mismo? Estamos viendo exactamente lo mismo en tiempo real, ¿cierto? O sea, yo te puedo hablar por teléfono, estás viendo la noticia, y tú estás viendo la noticia en el canal Pepito, normal, igual a lo que estoy viendo yo, y igual a lo que están viendo todas las personas que están en ese canal, ¿sí o no? Pero cuando tú estás metido en TikTok, puedes estar metido en... Es más, yo te apuesto, tú puedes abrir TikTok en ese momento y lo puedo abrir yo, y no vamos a ver lo mismo. No.
El sistema te va a mostrar básicamente lo que te interesa a ti, que es basado en El algoritmo. basado en que en lo que tú has buscado y en lo que te has visto interesado. Exacto, buscas un video con cierta opinión y note que solamente en TikTok, YouTube, en cualquier otra red, vos buscas un video con cierta opinión. Entonces ya el algoritmo te va a mostrar más de lo mismo. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí la cosa se puso más tremenda porque es que aquí ya se personalizó esa burbuja. Sí, pero vea una cosa que sucede, viejo, y es que usted cree que todo el mundo piensa igual cuando usted está viviendo en una burbuja. La burbuja que le está mostrando el algoritmo de lo que usted busca. Ujú. Al otro le está mostrando. Entonces, ahí llegamos a algo que dijiste. 2 personas, mismo país, mismo día, viven realidades completamente. Incluso, es que no lo hagamos tan grande en mismo país viejo. 2 personas, mismo barrio, viven en la misma cuadra, Hasta misma casa. hasta misma casa, 2 realidades diferentes. De acuerdo a lo que busca. ¿Cómo están de tremenda las cosas? Y Raúl, o sea, no es no es la idea politizar ni mucho menos. No. Nosotros no estamos aquí para Esa no es la idea, hermano. No es la idea. Pero mira, hermano, usted llega y escucha una narrativa en las personas diciendo que este país está llevado al berraco. Todo está muy mal. Que todo está muy mal, que no sé qué. En la narrativa, pero mira, ok. pues te lo digo yo que yo trabajo en la calle. Ajá. Yo tengo que visitar comercios todo el día. Y viejo, yo pues, voy a un centro comercial y está lleno. Están llenos los Están centros llenos. y todo está muy mal. Veo los almacenes y la gente sale con las bolsas llenas de lo que compraron. No, y los negocios de comida restaurantes llenos los Los restaurantes. restaurantes llenos. Es más, yo digo, venga, pero no estamos tan mal. Y yo veo las filas de gente haciendo fila Para entrar a un para restaurante. entrar a un restaurante porque es muy bueno. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, venga, pero si esto está tan mal, Entonces, ¿cuál es la narrativa? entonces, ¿cuál es la realidad en verdad? Es que ahí llegas a... ¿Cómo interpreto esto? Porque es que lo que yo estoy viendo es diferente. Así es. Pero bueno, Mauro, entonces vea, medios de comunicación, ¿dónde nacen las narrativas? Medios de comunicación, redes sociales y algoritmo, y ahora pasamos a un tercer contexto que me llama mucho la atención. Cultura, cine y series. La cultura, eso sí, viejo, pero eso sí es que que, está tremendo. pero es que venga, yo le digo esto y ¿usted qué piensa? La cultura moldea emociones, no argumentos. ¿Usted qué me piensa de esto? Lo voy a repetir. La cultura moldea emociones, no argumentos. ¿Cómo la ve, pues? ¿Cómo la ven, amigos? Es que básicamente es lo mismo de la narrativa. Pues que la narrativa juegas con las emociones. Por eso te decía yo salgo y los argumentos son distintos a lo que me están diciendo. Pero vengan, vayamos al cine, por ejemplo. En muchas películas y series nos muestran que ciertos personajes son los villanos. ¿Cuáles? Por ejemplo, un calvo. Les Luthor es calvo. El calvo siempre es el malo. El calvo es malo. O el tatuado. O el negro. O el negro. O el indio. O el latino. O el latino. O el que tiene una cicatriz. Es el malo. Y otros siempre son héroes. ¿Cuáles son los héroes? El blanco. Los héroes siempre son los blancos, los de ojos azules. El marín de la armada. Marín norteamericano. Las fuerzas especiales, ¿sí o no? Oiga, y lo tremendo es que esas fuerzas especiales llegan y acaban hasta con el nido del perro, hermano. Pero son buenos. Y son los buenos. Son buenos. Y son los buenos. Esa es la narrativa que nos están vendiendo. Algunas ideas también se ridiculizan. Vos ves, por ejemplo, en series como con ciertos norteamericanas, con ciertos conceptos dirigiéndote a nosotros los latinos, a nuestros hermanos mexicanos, cómo tratan de ridiculizarlos con los gustos y con las cosas, ¿sí? Y cómo relacionan a los mexicanos con los taquitos, con no sé qué, a los colombianos con X cosas, a los chilenos, en las series, en las películas, tratan como de ridiculizarnos de alguna manera y otros también buscan celebrar ciertas cosas. Mire que bien interesante lo que usted dice porque es que hablamos ahorita y tenemos, pues nuestro productor es una persona que estudió también algo de cine y todo esto. Ajá, que sabe. El hombre conoce estas cosas. Le preguntábamos a él esto y le decía, sí, efectivamente hay un filtro que se llama... El filtro Que México. se llama el filtro México y es un filtro como amarillo, decías vos. Es un filtro amarilloso cuando muestran Ciudad de México o México. Entonces cuando ustedes ven En películas de Hollywood. que muestran en Hollywood, que muestran una locación en México, ven que como que es diferente la imagen. Color amarillo. Porque es amarillosa, entonces eso genera como que, como calor, Calor, humedad, humedad, pobreza, inseguridad. Y aparte de Inseguridad. Y aparte de eso, de esa inseguridad, de todo lo que manifiesta ese filtro, les dio por poner, no sé si ya de pronto habrán cambiado, les dio por poner que siempre que están, por ejemplo, en Ciudad de México, Monterrey,
Y entonces lo primero que muestran es un polvero el berraco, Camino polvoriento. un camino polvoriento, 2 gallinas por allá que casi la levanta un carro que pasaba. Sale un burro. Sale un burro y unas matas de plátano. Ajá. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Y entonces lo mismo, el mismo cuento, unos ranchos, el camino polvoriento, y yo creo que hasta para acá utilizan el mismo filtro. Mauro, yo me Pues yo no sé si lo utilizan solamente en México o para toda la región. Pero el filtro se llama filtro México. Lo utilizan más que todo para México. Yo he escuchado extranjeros que vinieron acá a Colombia, estamos hablando, y muchos países de acá de Sudamérica, y que quedaron maravillados porque ellos tenían un imaginario que le habían vendido desde una narrativa, ¿no? Esto es un peligro, esto es feo, es subdesarrollado, en fin, ¿cierto? Pero desde la narrativa y sobre todo, desde series y películas. Nos muestran... Es que uno se sorprende de lo que dice la gente. O sea, obviamente no todo es maravilloso. Habrá cosas que de pronto, tal vez ustedes, la gente de afuera la perciba mejor que en sus países que el de nosotros. Pero la mayoría de las personas que le encanta esos jugos que hacen en Colombia. La comida. O la comida. Y no solamente Colombia, la región, Ecuador, Perú, Ecuador, México, que también Argentina. tiene una cultura tremenda, Argentina con sus asados. Todo esto es muy bonito. Chile, todo esto es muy bonito. Y la gente dice, hombre, que esos jugos, esa comida, la calidad de sus personas, esa calidez de la gente, los paisajes. Pero desde lo cultural y desde el cine y las series nos venden la narrativa. Entonces, Mauro, mira esto. No te dicen qué pensar, te enseñan qué sentir. Te enseñan qué sentir. No te dicen qué pensar, te enseñan qué sentir. Y Mauro, ahí concatenamos con el siguiente tema, dice el poder del miedo y la emoción. Amigos, hay que tener en cuenta esto. La narrativa más efectiva no es la más lógica, es la que activa emociones. ¿Vos sabías eso? No busca activar el pensamiento lógico, no. Activa es las emociones. ¿Qué emociones? Rabia, tristeza, miedo, miedos. Mire, yo recuerdo algo. inseguridad. Yo recuerdo algo y algo que yo escuchaba mucha en gente de afuera, incluso gente muy estudiante, gente muy leída, decía lo siguiente, decía, hombre, qué tremendo. Y hablando de nuestro país, Raúl. Sí. Resulta que aquí hubo hace algunos años un plebiscito, ¿sabías? Sí, claro, por la paz. Donde decían, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿La paz o...? ¿Sí o no? Eran dos. Era muy sencillo, sí o no. Usted decía, sí creo que se quiera la paz o no, ¿cierto? Y el asunto era de que si hacíamos unos diálogos de paz con la guerrilla colombiana, o si nos seguíamos dando plomo con ellos, da la guerra. Entonces le decían a la gente, venga, ¿qué quiere? ¿Quiere que siga la guerra o quiere que no siga? ¿Sí o no? Hombre, y ganó el no. Ganó el no. O sea, la gente que no quería la paz. No querían la paz, o sea, ganó el no, pero de que no querían la paz, que continuara la guerra. ¿Pero qué había detrás de ese no? Y entonces ahí es donde vamos, que mucha gente decía, es el único país del mundo, decía un tipo un europeo, un tipo premio Nobel, creo, un hombre, un escritor teso, no recuerdo pues bien cuál era. El tipo decía, el único país que yo he escuchado que le preguntan que tienen que hacer un plebiscito para preguntarle que si quiere guerra o quiere paz. Y resulta que cuando vemos la narrativa, escuchamos unos personajes que decían, es que nosotros queríamos que la gente saliera berraca a votar. O sea, que salieran con rabia a votar. La narrativa fue que salieran indignados a votar y ganó el no. Pero es que con respecto a lo que nos estás compartiendo, Mauro, le pongo un ejemplo bien práctico. Mire frases como, si no piensas así, eres parte del problema. Es que si usted no pensaba así, era parte del problema. Si usted piensa que sí, en ese plebiscito, usted es parte del problema. Y cuestionarse es peligroso, ¿no? Venga, a ver, ¿qué conviene más? ¿El sí o el no? Ya usted cuestionarse es peligroso. Entonces, no buscan convencerte, buscan condicionarte. Y eso es lo que usted está diciendo. Y mira, cuando nos compartes eso. Mire lo que usted dice, que cuestionarse es peligroso. Y es una narrativa muy de iglesia, muy de cultos. Muy de religión, ¿ok? Muy de cultos religiosos, donde te dicen, no, crea por fe, crea porque tiene que creer por fe. Pues no me cuestione. Acéptelo porque sí, punto. Acéptelo porque sí y punto. Entonces, ¿por qué creemos en lo que creemos? O sea, ¿qué nos llevó a creer en eso? Realmente somos nosotros que llegamos a conclusión. ¿Pero qué nos llevó a creer en eso? Una narrativa. Una narrativa que nos repitieron, que yo me dejé, digámoslo, convencer y la adopté. Entonces,
No buscan convencerte, buscan condicionarte. Eso buscan una narrativa, condicionarte. Una narrativa que nos ha llenado de miedos, de incertidumbres, Venga, de rabias. de miedo dijiste. ¿Sabes por qué el miedo? Mm, Porque el miedo apaga el pensamiento crítico. bueno. Usted con miedo no tiene pensamiento No. crítico ni lógico. No, de hecho el miedo lo que hace es una reacción de supervivencia. Bueno, y una mente asustada es más fácil de qué? De manipular, Ay, sí. de manipular, de dirigir. De Y, guiar. y mira que Mm. los miedos a través de la construcción, de esa construcción social que ha hecho con nosotros la narrativa, Raúl, ¿qué hace? Que hace que pensemos que el cuerpo como tal, su cuerpo como tal, es un pecado verlo desnudo, Ujú, cuando es algo bonito. O sea, llegamos a este mundo así, ujú. pero nos han planteado la idea de que no, hay que taparlo. Pero ya llegamos al otro extremo, de erotizar todo, porque es lo Exacto, los extremos son dañinos. que Son que malos. han hecho en las redes sociales. En algún momento hablamos del asunto de los extremos y que los extremos son dañinos. Hay que manejar un equilibrio para las cosas. Así es. Pero de esa manera nos han planteado, como también nos han planteado, Raúl, y es algo que yo noto, por ejemplo, en nuestra tierra, y es que la gente en Colombia, y voy a hablar desde mi país, ya cada quien desde su país hablará pues lo que piensen, pero yo creo, Raúl, que la gente en Colombia todavía no se cree lo que tienen, no se creen lo que tienen tan tremendo. El territorio que tienen tan tremendo, tan bonito, tan lleno de recursos y de posibilidades. La gente no se la ha creído. Y usted nota eso, Raúl, cuando la gente, aún escucha que la gente dice, no, es que la gente inteligente está en Estados Unidos o la gente inteligente es la gente de Japón o de China. Y no, resulta que es que aquí hay una cabecita con un computador igual al que tienen ellos, lo tenemos nosotros. Pero es que ahí llega Santo a un punto muy determinante. La narrativa, papá. Exacto. Pero llegas a otro punto que yo digo muy, muy determinante en el tema que estamos tratando y es, ¿somos realmente libres de pensar? Entonces, mira la pregunta. ¿Elegimos nuestras ideas o solamente elegimos entre opciones disponibles? Mira, en esto quisiera como ilustrar algo que se maneja desde el lenguaje del cambio en la psicología y es la ilusión de posibilidades. ¿Sabes en qué radica este asunto? Cuenta ahí. Usted quiere que su hijo haga oficio, su hija, y usted le da supuestamente opciones y le dices a Sofía, ¿usted quiere lavar los platos o trapear? Y le está dando de qué escoger, pero finalmente, ¿qué va a hacer? Lo que tú quieres. Va a ser oficio. Entonces, esa es una, digámoslo, como te digo yo acá, ¿elegimos nuestras ideas o solo elegimos las opciones disponibles? Tú le estás poniendo supuestamente a elegir a tu hija, pero finalmente la estás condicionando a que va a ser oficio. Le estás dando la ilusión de posibilidades porque le dices, ¿qué quieres? ¿Barrer o lavar los platos? La pusiste a lo mismo. Sí, y son frases muy psicológicas, porque es que una cosa es, venga, vaya, haga esto, si me quieres ayudar con esto. O sea, como que, en fin, entonces, las formas de hablar son bien tremendas. Por eso, pero entonces... Y mire, disculpe, Raúl, lo que cuando decías eso, hay una crítica creciente desde hace mucho tiempo en intelectuales y gente que se dedica pues al pensamiento humano y a la sociedad. Y hay una crítica fuerte frente a la educación de nuestros países. Y por ejemplo, hacen una crítica muy tremenda a la educación nuestra. Y nos dicen muchas veces, venga, pues que usted es muy bacano que estudie geografía y todo eso, pero usted finalmente, ¿para qué le va a servir usted saber dónde queda la punta de tal y tal departamento, tal cosas? O sea, ¿para qué le va a servir en su vida? Sí. Y de alguna manera, venga, yo digo, venga, no hay que simplificar las cosas, pero de alguna manera sí tienen razón en lo que están enseñando. No creo que estén enfocándose en realidad como debería de estudiar la gente. Es que el asunto ahí en la pregunta que yo te hago, Mauro, y le hago a nuestros oyentes, ¿somos realmente libres de pensar? Y el asunto es el siguiente. Muchas ideas que usted y yo tenemos no nacen de pronto de la reflexión, nacen de la repetición, porque te lo dijeron, y entonces usted cree hoy en lo que cree porque usted cree que llegó a esa conclusión o porque realmente nació de una narrativa que le repitieron a usted en su casa, que le repitieron a usted en el contexto educativo, que le repitieron a usted socialmente, y de pronto usted cree que está pensando por usted mismo, pero realmente puede estar repitiendo algo que le enseñaron desde esa narrativa que trata de manipular el pensamiento. Entonces, ¿qué podríamos decir? La verdad cambia, la narrativa se adapta.
¿Qué estamos La verdad pensando? no es absoluta, Mauro. No, es que no somos dueños de la verdad Exacto. y por eso es otra forma de Por eso, violencia. entonces mira, la verdad cambia, pero la narrativa que se adapta. Es otra forma de violencia querer imponer lo que pensamos y creer que somos los dueños de la verdad. Pero también es muy violento que califiquen a una persona de mala manera que porque piensa diferente. Ujú. Y yo creo que el pensamiento crítico debe ser la prioridad. Venga, Debe ser la prioridad y por eso es tan dañino el miedo. Pero de alguna manera, como escuchaba yo a alguien, pero venga, es que el miedo en algún momento es necesario, porque es que también te evita, es un indicador. es un indicador y te evita determinadas situaciones. Pero, ¿qué pasa con ese miedo excesivo y esa narrativa? Nos apaga el pensamiento crítico. Pero venga, hay una narrativa que se maneja mucho en las redes sociales hoy en día y usted lo va a ver y usted ve como que, como si fuera una buena reflexión o expresión y es que te has escuchado o has visto que la gente dice que los buenos somos más, Sí, que eso se llama maniqueísmo. sí, está Y muy de moda. Y no los se- buenos somos más. somos más los buenos, los que pensamos más. No, hay que cambiar la Van a manera entrar de en cantidad de pensar. cosas. Por ejemplo, estos días vi un muchacho que está diciendo que estos de tal pensamiento izquierdoso, aquí les tengo aquí les tengo, anda con un bate. Aquí les tengo para hacer el debate. O sea, Imagínate qué un narrativa. mensaje violento, hermano. Violento. Un mensaje bastante violento el que hay. Y usted, por ejemplo, pone alguna cosa que usted piensa en sus redes sociales y no falta el que le contesta con la agresividad más berraca de este mundo. Le dice hasta por dónde va a salir el sol, hermano. Entonces, qué detalle pensar en el daño que ha hecho la narrativa en las Vea personas. a donde usted llegó. Usted está yendo muy bien la ruta, hermano. ¿Qué es lo más peligroso de la narrativa, Mauro? El verdadero poder de la narrativa no es convencerte, es hacerte creer que llegaste solo a esa conclusión. Qué engaño, desde la narrativa. Oiga, Pongamos un ejemplo práctico, Mauro. bueno, sí, cuente a ver, un ejemplo práctico. Cuando te autocensuras, evitas ciertos temas o no preguntas por miedo al juicio, la narrativa ya hizo su trabajo. Esa narrativa que usted lo está diciendo ahora, no piense, acepte todo por feo porque sí. Porque sí. O usted es de rojo o amarillo, o usted es de izquierda a derecha, o usted es de esto, usted tiene que aceptar eso porque sí, no se cuestione, ¿no es cierto? Entonces, la narrativa, cuando usted llegó a ese punto que usted evita hablar de ciertos temas, es porque esa narrativa ya logró su acometido, y es que usted ha perdido el pensamiento crítico y ya no se cuestiona. Y entonces la narrativa logró lo que quería. Y eso es muy fácil de malinterpretar, porque hay momentos en que es mejor guardar silencio. ¿Pero por qué? Que esos silencios sean porque estás utilizando el pensamiento crítico para analizar la situación, no por miedo ni por terror, sino porque estás en realidad utilizando tu mente. Pero mire, hablamos de las narrativas a través de las redes sociales y, por ejemplo, usted no nota, hermano, que de un momento a otro le pone de moda alguna cosa. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿cuál es la moda? ¿Tendencias? Y, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia ahorita? La vamos por todas partes. ¿Cuál? Los famosos Terian. Claro que cuando vean este capítulo, yo no sé si estará todavía en tendencia los Terian. Pues no lo sabemos, pero no, probablemente sí. Pero mire, Tal vez. mira lo que le dio pues a la gente ahorita Ujú. por andar disfrazados y que se creen perros, se creen... Ujú. No, pero no solamente perro, por allá hay Gatos, platillo. robos. Una persona en Japón que ese sí me dejó descolocado. ¿Pero qué? Se cree una pitón. Entonces es una mujer y anda así acostada, disfrazada de la cintura de aquí arriba para abajo. Ujú. Y entonces se está arrastrándose, regando a pasar una calle en Japón porque se cree una pitón reticular. Bueno, esa es la narrativa que ella tiene en el momento. Pero vea, Mauro, cuando una sociedad deja de preguntar, no necesita ser controlada. ¿Por qué? Porque ya está siendo controlada por una narrativa. A modo de cierre, Mauro, yo quisiera compartir contigo y con los oyentes lo siguiente. Primero que todo, decirles que este episodio pues no busca decirte qué creer, ¿no es cierto? No vamos a decirle a alguien en qué creer. Solo queremos recordarle algo que nos parece muy importante y es que pensar es un acto silencioso de rebeldía. ¿Ah? Qué bonita esa frase. Pensar es un acto silencioso de rebeldía. Dudar no te hace ignorante, Mauro. La duda metódica que decía por allá Descartes, pero no, sí es importante la duda. Dudar no te hace ignorante. Cuestionar no te hace enemigo. Esa es la otra cosa. Usted puede cuestionar. Usted tiene todo el derecho a cuestionar. Porque la verdadera libertad no está en tener todas las respuestas, sino
en no dejar de hacerse preguntas. Es que Eso es lo importante. es que es importantísimo poder cuestionar. Es importantísimo poder cuestionar de una manera respetuosa y dudar. Dudar es algo que es innato del ser humano y no podemos apagar eso nosotros. Nosotros podemos cuestionar y debemos cuestionar incluso a nuestros padres. Decir, venga, pero ¿por qué me dices que haga esto? Y que nos expliquen y nos digan pues, cuál es la razón. Yo creo que no tiene nada de malo. Y otra cosa, y en verdad no queremos pues a través de esta narrativa decirles a ustedes qué pensar, No. ni mucho menos, pero sí quisiera decirles que no olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta y Eso sí, compartirnos, que eso nos ayuda mucho. Raúl, llegamos al final de este episodio. Claro que sí, Mauro. Mire, Ya. este episodio tiene mucha tela por cortar, serían muchas las cosas y los ejemplos que podríamos colocar, pero bueno. Amigos, namaste.